Hola a todos y a todas, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Enblue Talks, un webinar gratuito y online de Enblue para toda Latinoamérica. Es el primero que vamos a hacer en el mes de agosto, pero no el último, así que estén atentos. Les doy la bienvenida a todos y a todas, muchas gracias por sumarse, perdón. Somos un montón, más de 200 inscritos en este webinar. Ahí veo que ya están inscribiendo todos en el chat. Primero me voy a presentar, mi nombre es Martín, soy responsable de contenidos en Enblue para toda Latinoamérica. Y para quienes recién se suman, no son los primeros webinars, el primer webinar que asisten, les cuento que Enblue es una plataforma omnicanal en la que hacemos que esa omnicanalidad sea simple, ayudando a las empresas, a las personas y a los emprendimientos a crear conversaciones relevantes y, con su audiencia. Así que en ese sentido también es que decidimos hoy hacer este webinar con esta temática que está muy buena y que trajimos un speaker que la verdad es una experta en el tema. Y básicamente hoy vamos a aprender qué es un research y cómo llevarlo a cabo y por qué debemos implementarlo en nuestro negocio. Y en este sentido, hablando de crear mensajes relevantes y contenidos con impacto para nuestra audiencia, es que es casi vital conocerla antes, ¿no? No podemos saber qué le gusta a nuestra audiencia, cómo hablarle, qué contenido crear, si no sabemos quién está del otro lado o quién va a recibir nuestro contenido, quién va a navegar nuestro sitio web, a quién le vamos a vender nuestro producto o servicio. Así que agradecidos por que se hayan sumado a este webinar. Y voy a hacer algunos anuncios parroquiales antes de comenzar. Primero saludar a todos los que están en el chat y pueden ir escribiéndonos de dónde nos están viendo, que siempre nos gusta ver desde qué lugar del mundo se sumaron a este webinar. Y ahí en el chat van a poder interactuar entre ustedes y con nosotros. Desde Buenos Aires, dice Pipi por ahí, Perú, Rosario, disfrutándolos, gracias por sumarse, Argentina, Chile, Viña del Mar, Chile, Bogotá, Colombia, México, bueno, toda Latinoamérica unida en este webinar. Muchas gracias por sumarte. Buenos Aires. Bueno, les decía, en el chat van a poder interactuar entre ustedes. Honduras, bienvenido Luis. Y también van a poder interactuar con nosotros, pero si tienen alguna pregunta para la speaker, pueden dejarlo en la sección de preguntas que la van a ver a la derecha del chat. Entonces ahí aprovechamos que no se pierdan las preguntas y todas las dudas o consultas, y al final del webinar vamos a tomarnos un tiempito, unos 10 minutos para responder y sacarnos todas las dudas. Así que si tienen alguna duda, si ya tienen dudas, pueden ir ya a dejar la sesión de preguntas. Queríamos dar prioridad a las que lleguen primero. Hola Daniel, bienvenido. Hola Carlos. Bueno, otro anuncio importante es que todos los que se registraron, los que están acá, van a recibir la grabación de este webinar al final, así que no hace falta que nos la pidan después. Cuando termine el webinar, al ratito ya van a recibir en su mail la grabación. Así que si se perdieron en algún momento, se les perdió la conexión, no se preocupen. Y también hay dos regalos especiales que armamos para ustedes, pero solo para los que se queden hasta el final. Vamos a darles a todos los que lleguen hasta el final y se queden con nosotros, vamos a enviarles el certificado de participación en este webinar, así lo pueden compartir en redes sociales y etiquetarnos. Y también preparamos desde Enblue un regalo especial para ustedes, que no voy a hacer mucho spoiler, pero preparamos un regalo que les va a servir a implementar un poco lo que va a explicar Ari ahora y a conocer la valoración que tienen las personas de su marca para poder empezar a mejorar toda la experiencia. Así que quédense hasta el final que realmente vale la pena. Sin más preámbulos, si quieren compartir una fotito en redes sociales, nos arroban como @enbluelatam. Vamos a estar compartiendo también, interactuando con ustedes. Y ahora sí, ya no me queda creo que más nada, he dicho todo, le voy a dar la bienvenida a ella, a la speaker de hoy, la invitada. Ella es Ariadna Caruli, es directora y creadora de La Dupla y miembro de MEP, Mujeres en Publicidad. Es experta en research y ha trabajado con empresas muy grandes en la investigación de audiencia, y hoy se sumó y va a compartir con nosotros la presentación que preparó especialmente. Así que gracias, Ari, bienvenida. El webinar es todo tuyo y yo vuelvo en un ratito para las preguntas y respuestas y me voy al chat. Bueno, muchas gracias, Martín. Hola a todos, me encanta que estén desde todos lados de Latinoamérica. Tengo mucha experiencia porque fui viajando desde México hacia, obviamente, todo lo que es Argentina, haciendo proyectos de research, así que la verdad es que encontrarnos todos en un webinar me parece súper enriquecedor. Y bienvenidas todas las preguntas, los comentarios, las experiencias que quieran compartir. La idea es que esto sea ameno y que haya un intercambio, ¿no? Yo soy la speaker, pero hay un canal donde podemos ir hablando. Un poco para contarles de mí, yo soy Ariadna Caruli, como ya me presentaron, soy directora millennial y creadora de una empresa que se llama La Dupla & Co. La Dupla es una empresa que hace planeamiento estratégico sustentado en investigación de mercado. ¿Qué quiere decir? La investigación de mercado está siempre como parte de nuestros procesos, pero lo que hacemos es sumarle toda una mirada estratégica, ¿no? Es algo que es muy importante porque nos metemos como en el negocio de cada uno de nuestros clientes.
Soy psicóloga, soy redactora publicitaria, tengo un MBA en administración de empresas con orientación en marketing, y hace 15 años que trabajo en research, y un poco la invitación que me hicieron acá, que desde ya quiero agradecer en Blue, es que yo pueda hacerles una introducción al mundo del research, ¿sí? Lo primero que quisiera arrancar es con una primera encuesta. Vamos a dar 2 encuestas en este momento. Ustedes pueden ir a la pantallita y a la pestaña que dice encuestas. Ahora Martín va a cargarlo y vamos a ver que la primera es ¿qué experiencia tienen con el research? ¿Sí? Acá no importa la experiencia, o sea, es importante que ustedes transmitan. Si tienen nula experiencia, digo, nunca participaron de un proceso, no tienen ni idea casi de qué es, si escucharon pero nunca lo implementaron, si tuvieron unas pocas experiencias, o si los procesos de research son algo que hagan habitualmente, ¿sí? Ustedes vayan compartiendo. ¿Por qué? Porque obviamente esto nos va a setear un poco cuál es la conversación que vamos a ir trayendo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer específicamente? Obviamente, más allá de que gane una de estas opciones, desde ya que lo que vamos a tener es una charla que pueda contener a todas las personas, desde aquellas que apenas saben que existe el research porque se enteraron desde esta invitación que hice en Blue, hasta aquellas personas que por ahí estén habituados y que obviamente si quieren compartir experiencias, por supuesto, son más que bienvenidas, ¿sí? Me gustaría arrancar con esta frase que para mí resume qué es el research, ¿sí? Es una frase del novelista Marcel Proust, dice, el verdadero descubrimiento no consiste en encontrar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos, ¿sí? Y acá estoy leyendo, mientras en el chat, esto que Martín dice, que casi el 40% no tiene ninguna experiencia de research, así que me encanta, porque yo me considero divulgadora de las prácticas del research. Vamos a ir poco a poco y, por supuesto, todas las preguntas que aparezcan las vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible. ¿Qué es el research? ¿Sí? Lo primero que tienen que saber es que el research es la forma de conocer el punto de vista de las personas en su rol de público o consumidor. ¿Por qué decimos las personas en su rol de público y consumidor? Acá una primera observación. Porque las personas, ¿sí? Las marcas antes pensaban a su público en tanto consumidores en una relación transaccional, ¿no? Lo único que nos importaba era convencernos de que nos compren y nada más. Hubo un corrimiento en los últimos años y lo que se piensa es una persona como un sujeto que contiene múltiples identidades y múltiples roles, entre los cuales uno de ellos es el rol de consumidor, que obviamente nos importa un poco más. Pero tenemos que entender que las personas son mucho más que ese consumidor que establece una relación transaccional con nuestra marca o nuestro producto. El research además es una guía o un medio para ayudar a las tomas de decisiones de los equipos responsables, ¿sí? ¿Por qué decimos esto de que es una guía, ¿sí? De que es un medio para ayudar a eso y no un fin en sí misma? Porque si el research lo hacemos, está espectacular, nos da información valiosa, pero no la implementamos o no la ponemos a jugar en nuestra estrategia o en nuestra forma de desarrollar el negocio, entonces no sirve para nada, ¿sí? Nadie tiene que hacer una investigación de mercado, un proceso de research por tener un dato en sí mismo, ¿no? Sino que lo mejor es siempre integrar toda esa información a los procesos de trabajo que tenemos habitualmente. Ahora, todo lo que se define, todas las definiciones en general son por lo positivo y también por lo negativo. Y me parece que esto establece de qué se trata, ¿no? ¿Qué no es un research? No es una fórmula matemática. No es algo que se pueda aplicar a todos los casos por igual. Tampoco es un catálogo de soluciones, ¿no? Yo sé que hay un montón de herramientas a las que ustedes pueden acceder de research, ¿sí? Y que seguramente después vamos a conversar, o ustedes pueden traer en caso, ¿sí? Hay muchas herramientas, pero es importante que no es que todo se aplica de manera automatizada, sino que mi desafío, mi objetivo en esta reunión es que ustedes entiendan el valor del research, que entiendan las especificaciones y que comprendan que se diseña cada investigación a partir del objetivo específico, del contexto que tenemos que analizar, ¿no? De la categoría que nos importa. Entonces, es importante considerar que no es un catálogo de soluciones, sino que cada proceso de research tiene una lógica que hay que analizar específicamente. Entonces, no es que yo tengo como unas cajitas de distintas herramientas que voy metiendo casi sin pensarlo, sino que hay que analizar muy bien de qué se trata. ¿Para qué sirve?
¿sí? La razón de ser es inspirar a las marcas a crear el mensaje correcto para la audiencia correcta, para el beneficio mutuo, colocando esa propuesta en un lugar relevante y significativo. ¿Sí? Hay un concepto que yo machaco mucho en cada charla y en cada clase que doy, que tiene que ver con esto de la relevancia cultural. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tenemos que ser relevantes en aquello que decimos para la cultura en la que estamos analizando. ¿Sí? Cuando hacemos research, analizamos culturas de consumo. Esas culturas tienen lógicas específicas, ¿sí? Tiene códigos particulares, tiene ideas dominantes, tiene sistemas de valores. Entonces, la realidad es que todo eso es específico y lo que tenemos que analizar. ¿Por qué es importante esto de la relevancia cultural? Porque la gente hoy no quiere escuchar a las marcas hablar sobre las marcas. Quiere escuchar a las marcas hablando sobre temas interesantes. No quiere escuchar temas de conversación colectivos, sociales, que son interesantes, y las marcas se pueden subir a esas conversaciones. Entonces, por eso decimos que tenemos que tratar de entender cómo se construye esto de la relevancia cultural para cada una de las audiencias que nosotros tenemos y que pretendemos alcanzar. El research ayuda a entender cómo se construye esa relevancia cultural que estamos mencionando. Ahora, no es porque solamente tenemos un interés en hacer eso, en ver la relevancia. No, está comprobado que hacer un research bien conducido maximiza las chances de éxito de las marcas y que facilita todos los procesos de planning y ideación. Es muy frecuente en mi trabajo que trabaje con personas que son planners o gente que desarrolla estrategias para marcas que necesita inspirarse en procesos de research, por ejemplo. Ese es uno de los trabajos que hacemos. Ahora, si tenemos que buscar como una definición de diccionario, digo, ¿de qué estamos hablando en este mundo? Digo, esto lo podemos encontrar en cualquier diccionario justamente. Es la búsqueda y análisis sistemático de la información relevante para la identificación y solución de cualquier problema en el campo del marketing. ¿Sí? Nosotros estamos pensando research en el campo del marketing. Por supuesto que hay investigación social, hay opinión pública, que seguramente alguna vez les han hecho una encuesta sobre candidatos para alguna votación. Eso se llama opinión pública. ¿Sí? Nosotros estamos centrando el research en justamente el campo del marketing, de la construcción de las marcas y en la generación de negocio. ¿Qué hacemos? Hay un montón de datos y los convertimos en información valiosa. ¿Sí? Esa es como de qué trabajamos. Recolectamos datos, los convertimos en información. Hoy es algo muy habitual hablar de datos, de información y demás. Estamos rodeados de sistemas de datos y de información, de algoritmos, machine learning, bla, 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 ¿sí? Pero bueno, esto es algo que desde el research se hizo históricamente. ¿Por qué el research empieza a ganar espacios en las conversaciones? ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, ustedes, que muchos dijeron que no tienen experiencia, hoy pueden sentirse atraídos por una conversación sobre research? Porque la verdad es que antes, por los procesos que tiene encarar un research, estaba muy acotado a que solamente fuera una disciplina que contrataran grandes empresas a otras grandes empresas. Entonces, era un espacio que era propio de empresas como Coca-Cola, Unilever, Google, digo, las grandes marcas tenían los presupuestos para justamente contratar otras grandes empresas que tenían el músculo, en tanto gente, ¿no? Fuerza de trabajo, en tanto conocimiento, en tanto recursos disponibles para poder llevar a cabo investigaciones. Ahora la realidad es que como se han masificado, ¿sí? Justamente una gran cantidad de herramientas, hoy todas podemos hacer research sin necesidad de hacer enormes inversiones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la verdad es que cualquiera de nosotros, si tenemos este mindset, esta actitud de cómo pensar hacer un research, tenemos las herramientas
a disposición para poder hacerlo y que eso lo podamos sumar sin ningún problema, ¿no? Y que nos pueda llevar a un mejor lugar. Ahora, más allá de esto que yo les hice como una intro del research, la pregunta es ¿por qué para generar marcas relevantes necesitamos entender el contexto? ¿Por qué es importante hacer research, ¿no? Y porque necesitamos entender los contextos o el contexto en el que se inscribe, ¿sí? Y cómo el público se vincula con nuestra marca y nuestras categorías, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? La realidad es que todos tenemos sesgos cognitivos, ¿sí? No sé si conocen el concepto de sesgos cognitivos. Básicamente, los sesgos cognitivos, ahora vamos a verlo en detalle, es un concepto que desarrolló Daniel Kahneman con su compañero de estudio. Básicamente está todo expresado en este libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro donde se desarrolla, son dos psicólogos que ganaron un premio Nobel de Economía, para avisarles más o menos de qué estamos hablando, y es un libro que les recomiendo a todos que vayan teniéndolo ahí como esas lecturas que hay que hacer. ¿Qué es lo importante en este libro? ¿Qué es lo que desarrollan? El concepto de sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son justamente un efecto psicológico que produce una desviación en el proceso mental. ¿Qué quiere decir? Nuestro cerebro, justamente para que sea eficiente en el uso de la energía y no estemos pensando absolutamente todo cada vez que tenemos que hacerlo, tiene un elemento que utiliza que son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son positivos, son buenos, ¿sí? Porque justamente hacen que nuestro cerebro pueda eficientizar la energía que utiliza en cada proceso. Ahora, ¿cuál es el problema de estos sesgos cognitivos y qué es lo que detectaron justamente Daniel Kahneman y que está expresado en este libro, Pensar rápido, pensar despacio? Que muchas veces esos sesgos que son positivos para los procesos de pensamiento que tenemos habitualmente y que nos resuelven muchas cosas en la vida cotidiana, lo que termina pasando es que nos llevan a una distorsión, a un juicio inexacto, a una interpretación ilógica, ¿sí?, de ciertas realidades. Entonces, nuestras propias experiencias, apelando a esto de los sesgos cognitivos, nos pueden llevar a una mala interpretación, justamente, de aquello que es la realidad de nuestro público, de nuestra audiencia que queremos analizar. Para bajar un poquito más el concepto de los sesgos cognitivos, que es fundamental que todos entendamos que existen y que atraviesan nuestras prácticas y que no podemos prescindir de ellos, sino que aprender a convivir con ellos, quiero contarles algunos ejemplos, ¿sí? Hay sesgos cognitivos que son propios de cómo funciona el cerebro, que son los atajos mentales, esto que decía, y sesgos más extrínsecos, ¿no?, que funcionan en función de nuestras propias experiencias de vida, los modelos de crianza que recibimos, la educación recibida, el sistema de valores, los prejuicios, ¿sí? Todo esto es obviamente un montón de cosas que están repercutiendo, que repercuten en nuestra interpretación de la realidad. Algunos ejemplos de sesgos que existen y seguramente ustedes se puedan sentir identificados, ¿no? El sesgo, para traer algo que está pasando ahí en el chat, por ejemplo, el sesgo de selección observacional, es sentir que algo que sucede más frecuentemente después de que lo detectamos por primera vez, vemos que está constante y no nos podemos mover. El efecto bandwagon es otro muy propio, que es que tendemos a seguir la opinión de lo que avala la mayoría, casi como las normas sociales y las modas. Otro sesgo es el sesgo de confirmación, que es prestar más atención a las perspectivas que apoyan un punto de vista personal o que rechazan los que contradicen. Y lo otro, que acá quiero reforzar en esto que está pasando, es el sesgo de cercanía, que es creer que las personas que conocemos piensan igual. Esto sucede cotidianamente. Y además, en esto de los sesgos más de carácter, más cultural, está esto de alejarnos de lo distinto, de analizar solo desde la propia óptica, de la idea de normalidad construida y de las reglas a seguir para pertenecer. ¿Sí? Todas estas cosas son las que operan constantemente en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, y que obviamente atraviesan las lecturas que nosotros hacemos de cada cosa.
Entonces, ¿qué es lo importante? Que nosotros seamos muy conscientes de que estos sesgos existen, ¿sí? Y que la verdad, para poder abordar una audiencia, que en general no siempre tiene mucho que ver conmigo, porque si no yo le vendería mis productos solamente a mi grupo de amigos, necesitamos poder desprendernos de ello, aprender, ¿sí?, a abordar esa audiencia desde una mirada abierta, ¿sí?, para aprender justamente cómo se vincula con la categoría, con la marca, ¿sí? ¿Qué es lo que piensa más allá de nosotros? ¿Qué quiere decir? Más allá de lo que nosotros creemos. Más allá de lo que nosotros damos como válido o lo que nos parece que es valioso. Y acá traigo una cita de un grupo de MEP, de Mujeres en Publicidad, al que pertenezco, que se hizo un glosario de construcción publicitaria, que es una frase que a mí me parece muy válida para esto que estamos hablando, ¿no? Que es: con los sesgos pasa algo interesante, y es que una vez que te lo marcan, ya no podés dejar de verlo. Y parece una obviedad que no puedes creer que lo habías visto. Bueno, este efecto es lo que sucede un montón cuando encontramos un insight en un proceso de research, ¿sí? Esto es un gran ejemplo de lo que hacemos nosotros cotidianamente y por qué es valioso hacer procesos de investigación. ¿Para qué hacemos research específicamente? ¿Cuáles son esas ocasiones que ustedes pueden tener y que pueden apelar a algún research? Por ejemplo, para conocer mejor nuestras audiencias. Por ejemplo, para identificar necesidades no satisfechas en un mercado, ¿sí? Para por ahí desarrollar productos que es necesario que aparezca. Por ejemplo, para conocer la posición que ocupa mi marca en la mente de las personas, ¿sí? Saber qué opinan. ¿Esto por qué es importante? Porque obviamente es muy frecuente que nosotros vayamos a preguntarle a nuestros amigos, por ejemplo, qué opinan de la marca o qué opinan de una idea. Y nuestros amigos ahí van a tener un sesgo que tiene que ver con que nos conocen. Entonces, van a darnos una información que lo que está priorizando es la relación que tienen con nosotros. Ahora, cuando un ajeno, ¿sí?, una persona que no conocen, te pido, a ver, vamos a frenar acá porque la verdad es que la charla se está desvirtuando. Le pido a la persona que no se siente identificada con la X que simplemente abandone la conversación, la webinar y listo, digo, no hay problema. No nos sentimos ofendidos ni nada. Y que podamos continuar con el contenido que es valioso. Te agradezco mucho. Entonces, para seguir con esto que estábamos diciendo, conocer la posición que ocupa la marca. Es importante que nosotros podamos justamente tener la opinión de gente ajena, de nuestra audiencia, más allá de nuestros amigos, de nuestro grupo de pertenencia. El cuarto objetivo de para qué se puede hacer research es para anticipar la receptividad hacia un nuevo producto o una nueva comunicación. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, cuando uno desarrolla una comunicación o desarrolla un nuevo producto, por supuesto que el nivel de inversión que hay que hacer para hacer todos los prototipos, para lanzarlos, para hacer las etiquetas, para todo eso, y que después salga al mercado y eso no funcione, por supuesto que puede haber un problema, ¿no? Porque digo, vamos a haber desperdiciado un montón de recursos, de tiempo, de dinero, de esfuerzo y demás, porque se nos fue en algo que después no resultó. Entonces, ¿qué se hace en research comúnmente? Antes de lanzar, se trabaja en la evaluación del concepto para entender si eso funciona, luego en la evaluación haciendo un test de producto del prototipo para ver la receptividad, para anticipar problemas que tenemos que poder resolver, ¿sí? Y entonces así, lo que hace es que cuando lleguemos a un lanzamiento de un producto, justamente todo esto sea con mucha más certezas que dudas, ¿no? Porque en realidad lo que fuiste haciendo es anticipar en procesos controlados y de muy poca inversión, comparado con lo que sale, obviamente, tener un producto que no funciona en el mercado, llegar a un lugar con muchas más certezas y mucho más seguros de que eso que estamos lanzando. Obviamente también para optimizar procesos. Digo, es muy común de que lo que sucede es que cuando uno tiene procesos llevándolos a cabo, hay cosas que no funcionan, hay cosas que sí. En general lo que se hace son algunos procesos de investigación justamente para entender dónde están aquellos puntos de dolor, qué es aquello que falla,
para encontrar soluciones y mejorar la experiencia con el cliente. Seguramente han escuchado un montón de veces hablar de el pain point, ¿no? Los pain points que tiene mi audiencia, mi público, una persona en los procesos, por ejemplo, de contratación. Bueno, obviamente, esto también es research, ¿sí? Y por último, obviamente, para determinar áreas de optimización y de mejoras y demás, ¿sí? Estamos como todo el tiempo. En la primera parte, si es que queremos ver las oportunidades que existen para un negocio. En la parte cuando se desarrolla un producto o un servicio, para validar si eso va a funcionar, poder anticiparlo. Y una vez lanzado, obviamente para determinar si eso funciona correctamente, si hay espacios de optimización o hay oportunidades que nos puedan hacer crecer mucho más. Hay como dos grandes mundos del research, ¿sí? El research cualitativo y el research cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Más allá de que ustedes tengan que, a mí mi propósito es que ustedes sepan a grandes rasgos qué es cada uno, ¿no? Lo cualitativo es un abordaje de unos pocos casos que funcionan para entender las lógicas dominantes, ¿sí? Al interior de un público o una audiencia, ¿sí? Lo que busca es profundizar en las motivaciones de cada respuesta, de cada argumentación, de cada cosa que ocurre, ¿sí? Y para esto, la pregunta clave es el por qué. Digo, si hacemos un role-playing, ustedes van a dar una respuesta, yo voy a preguntar por qué, ustedes me van a dar una segunda respuesta, yo voy a seguir preguntando, y así vamos a llegar a aquel máximo nivel de comprensión de las motivaciones que explican alguna conducta, ¿no? En esa primera conducta que ustedes me respondieron, vamos a llegar a qué es lo que está un poco impulsando justamente eso. En general, lo más común de las experiencias cualitativas, del research cualitativo, son los focus groups. Digo, de hecho, hay un montón de gente que piensa que la investigación de mercado son focus groups, es casi como sinónimos, ¿no? Bueno, focus groups es solamente una de las técnicas, de las más tradicionales que existen, que se usa una sala GESEL, que son esas salas con el vidrio de por medio, donde la gente, hay un facilitador, un moderador y 8 personas que interactúan, ¿sí? Eso es como lo más típico. Ahora, dentro de la investigación cualitativa, hay un montón de otras herramientas. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que se tiene que llevar? Que la investigación cualitativa explica, ¿sí? Nunca podemos ver una investigación cualitativa que nos hable de porcentajes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene la rigurosidad necesaria de la estadística para dar porcentajes. Cuando vemos datos con porcentajes que nos dicen el 40% de las personas consumen agua mineral, eso es investigación cuantitativa, ¿sí? Justamente esa investigación cuantitativa tiene un valor predictivo, es un tipo de investigación mucho más rigurosa, más acotada y más superficial. Me va a poder permitir dimensionar, ¿sí?, una realidad, pero no me va a poder explicar los motivos. Acá hay una pregunta que justo vi, que es ¿cómo nos aseguramos que la muestra de una audiencia cualitativa sea representativa de la audiencia total? Yo sé que después van a dar las preguntas, pero es súper pertinente para explicar esto, así que es válida. ¿Qué es importante cuando elegimos una muestra? No nos importa la cantidad de gente que elijamos, sino preguntarle a la gente correcta, ¿no? En general es mucho más valioso hacer 3 entrevistas con las personas que efectivamente sean representativas de esas realidades que estoy buscando y tener desde esas 3 entrevistas profundización en las preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Justamente esas personas que nos pueden traer, nos pueden iluminar acerca de una realidad, ¿sí? Ahora, cuando vamos a la investigación cuantitativa, la cantidad mínima para hacer cualquier análisis son 60 casos, la cantidad ideal son 400 casos, porque a partir de los 400 casos es cuando el margen de error, que es cuántas chances hay de que se le haya pifiado en la respuesta en general por un rango, ¿no? Más menos 5% del número que te doy, entonces ahí es una cantidad mínima, 400 casos, para tener una información importante. Entonces, en general,
a mí lo que me gusta es que todas las personas que participan de estos espacios es que justamente vayan tratando de aprender que ustedes mismos tienen que poder desarrollar o tienen la posibilidad de desarrollar investigaciones. Que lo que tienen que tener en cuenta es esto que dijimos, ¿no? Los sesgos, entonces tenemos que estar muy atentos a que no vamos a ir a buscar confirmaciones de nuestras ideas, sino que vamos a ir a conocer nuevos puntos de vista, ¿sí? Y que tenemos que tener en cuenta que priorizamos especialmente a quién vamos a ir a buscar para que sea representativo de ese grupo, de esa audiencia que a mí me interesa conocer. No se elige en función de las personas que yo tengo más cerca, sino en función de las personas que son más importantes o que nos pueden enriquecer con las lecturas de puntos de vista que por ahí yo no había pensado. ¿Qué es importante? Qual y quanti son dos mundos que tienen unas características diferentes, pero que a mí me gusta siempre pensarlo justamente por la idea de que se complementan, que no compiten entre sí. ¿Sí? En realidad hay algunas preguntas de marketing que es más fácil o que es más pertinente responder desde un abordaje cualitativo, porque quiero entender en profundidad, por ejemplo, cómo es una audiencia, cómo piensa, y después hay otras preguntas que son más pertinentes para hacer un estudio cuantitativo. Por ejemplo, ¿cuánta gente nos conoce? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Cuando las preguntas que tenemos arrancan con un por qué, tratar de explicar es cualitativo. Cuando lo que queremos entender es dimensionar y las preguntas arrancan con cuánto, cuántas personas, cuánta gente, entonces es cuantitativo. Acá hay algunos, ¿no? Algunas metodologías que se usan habitualmente. Focus groups, como lo contamos recién. Hay algo que es súper valioso y que no se hace tanto, que yo los invito a que cada vez que tengan un research o una experiencia ahí que necesite información, lo realicen, que son entrevistas a informantes claves. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, ahora estamos estudiando para un cliente la problemática étnico-racial en Argentina. Digo, entender ese mundo. Yo, desde mis propios sesgos, desde mis propios privilegios, no sé mucho de eso. Ahora, seguramente hay sociólogos expertos en esa temática. O tengo que lanzar una variedad light o saludable de un producto para una marca que no tiene una línea saludable. Bueno, puedo ir a hablar, por ejemplo, con alguien que sea dueño o dueña de una tienda natural o de una dietética, que conozca mucho por su propio trabajo, por su propia experiencia, qué es aquello que consume la gente que tiene una demanda, que le gusta consumir ese tipo de productos. O es muy común, por ejemplo, tomar como informantes claves a médicas y médicos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces también es súper importante ahí. O si quiero armar alguna cosa específica, voy a ir a, por ejemplo, para pensar una campaña, obviamente voy a preguntarle a gente que me pueda inspirar porque tiene analizado una audiencia específica. Pasa mucho, por ejemplo, con la generación Z. Cuando las marcas quieren hablarle a la generación Z, obviamente la generación Z es muy, muy alejada, al menos de mi realidad ya, tienen códigos, tienen consumo de medios específicos y a mí me queda lejos. Y por eso yo voy a preguntarle directamente a la generación Z qué consume, lo tiene tan naturalizado que le cuesta expresarlo. Ahora, seguramente hay alguien que ya se enfocó en analizar el consumo de medios de esa generación y que me va a poder aportar información que si yo hubiera intentado llegar desde mis propios recursos y mi propia realidad, entonces me costaría mucho más. Otras herramientas son grupos de privación, y esto es más cuando tienen que lanzar productos que están ahí viendo oportunidades. Los grupos de privación consisten justamente en convocar a aquellas personas que por ahí están trabajando con o que consumen eso que yo le quiero competir y privarlos, que sean fanáticos de eso y privarlos de su consumo. Les traigo un ejemplo que hicimos hace muchos años para Coca-Cola. Claro, teníamos que encontrar nueva información sobre Coca-Cola, siendo que Coca-Cola es una de las marcas
que más hace procesos de marketing y procesos de research, y a veces es difícil encontrar novedades en ese caso. Entonces, para encontrar nuevos insights, nueva información, nuevas argumentaciones de por qué a la gente le es importante Coca-Cola, entonces lo que fuimos a hacer es convocar a 10 personas diversas en su perfil socioeconómico, en su etapa vital, en su edad y demás, para que estas personas que tenían la habitualidad de consumir mucha Coca-Cola pasaran una semana sin consumir Coca-Cola. Y que nos fueran compartiendo. En ese momento no existían ni el WhatsApp, ni nada, estamos hablando de hace como 10 años, 15 años atrás, nos fueran compartiendo a través de un blog y a través de consignas vía mail cómo iban teniendo sensaciones específicas cuando no podían consumir Coca-Cola. ¿Qué apareció, por ejemplo? Un chico que se encontraba un sábado a la noche y que tenía el Fernet y no podía consumir Coca-Cola. ¿Y qué le pasaba alrededor de todo eso? Entonces, o alguien que llegaba a un asado, estaban tomando Coca-Cola y ella tomaba otra cosa. Digo, ¿y cómo se sentía cuando no tenía la Coca-Cola? Son ejercicios que no son los más comunes, digo, que no es el focus group y que nos permiten tener insights novedosos, experiencias distintas sobre por ahí algo que ya hay demasiada información. La etnografía es otra cosa que es espectacular. Los invito a todos a que hagan sus propias experiencias etnográficas, que vayan a algún lugar donde circule la gente y se ponga a observar qué hacen, cómo interactúan, qué consumen, ¿sí? Y empiecen a sacar conclusiones de eso. A mí, antes de trabajar en esto, cuando estaba estudiando, hace como 20 años, 18, me encantaba ir, por ejemplo, a McDonald's. ¿Por qué? Porque McDonald's, al menos en Argentina, digo, porque en algunos mercados es distinto, pero en Argentina, es un lugar súper democrático. Entonces yo iba a McDonald's, pasaba todo el día y ahí podía ver cómo interactuaban los jóvenes entre sí, las madres con sus hijos, distintos grupos que se encontraban, había reuniones de trabajo, había grupos de estudios, y entonces me permitía desde la observación empezar a trazar ciertas hipótesis sobre cómo son los comportamientos de estas audiencias que para mí eran importantes, ¿sí? Esto es muy barato. Digo, ¿para qué sirve también la etnografía? Para entender, por ejemplo, experiencias de marca, ¿sí? De tiendas departamentales, o ir a entender qué pasa con el fenómeno. Traigo un ejemplo, Lollapalooza en Argentina, ¿no? Y cómo es la gente que va, cómo interactúa, cómo se viste. Toda esta es información súper valiosa para conocer a las audiencias y que ustedes tienen a disposición, porque lo que tienen que hacer es un tema de mindset. Y después en cuantitativo están las encuestas, las pruebas de mercado, el Mystery Shopper, y hay mucho de la neurociencia que está metiéndose en este tipo de herramientas más cuantitativas. Como digo, lo cuantitativo es más limitado, ¿sí? Y mi recomendación es que para ser cuantitativos que no estén correctamente hechos o con los procesos como se deben, bueno, que tengamos cuidado. En general, si hay investigaciones cuantitativas, tratemos de hacerlo con gente experta. Acá vamos a la segunda encuesta. ¿Por qué ustedes hoy no aplican dinámicas de research a sus procesos? ¿Sí? Vayan a la pestaña y respondan, ¿sí? Si aparece. Un poco lo que les vamos a preguntar es, ¿por qué no lo tengo presente? Es esto de que por ahí no se me ocurre que puedo integrar los procesos de research, porque es muy costoso, porque lleva mucho tiempo y complica el proceso, porque termina siendo como una auditoría y es poco inspirador, o porque no sabría cómo aplicar los resultados. Voten ahí y vamos viendo rápidamente. A ver, Martín, si me pasas por el chat, me ayuda. A ver qué va saliendo. Yo les cuento cuáles son esas respuestas, ¿no? O esas motivaciones. Bueno, acá dice que el 40% dice que no sabría cómo aplicar los resultados. Genial. Sí, esto sucede un montón. El otro punto tiene que ver con, justamente con otra cosa. Perdón, me estaba distrayendo ahí con el chat. Yo les cuento las principales barreras que a mí me han compartido, y esto me lo llevo como data de la encuesta para llevarnos.
no está presente, es costoso, lleva mucho tiempo y complica el proceso, termina siendo como una auditoría, es poco inspirador, y me llevo esta para agregarle esta presentación que tiene que ver con que no sabría cómo aplicar los resultados. Bueno, la verdad es que todo esto tiene que ver con, salvo la que ustedes están diciendo, con la investigación de mercado más tradicional, ¿sí? Y un poco yo lo que les quiero llevar es como un punto de vista, ¿sí? Que para mí es mejor tener algo de información a no tener nada. Digo, ustedes traten de aplicar las dinámicas de research que podrían hacerlo, porque el research se va como entrenando. La primera vez, confíense un poco de lo que hacen, la segunda un poquito más, y van a ir entrenando y van a ir mejorando en esos procesos, ¿sí? Hoy hay un montón de herramientas que ustedes pueden mirar para aprender cómo hacer un research por ustedes mismos o cómo trabajar en esto que yo hablo como de la actitud del researcher, ¿no? Yo acá les dejo 2 links con 2 agencias que tienen información que está buena. Si no conocen Trendwatching, es otra que también tiene información para empezar a analizar al público, a las audiencias desde otro punto. El otro punto que sale mucho es que es costoso, por esto que les decía al principio. La verdad es que lo que es costoso es si pensamos en cómo decía Research hace 10 años. Hoy hay un montón de instrumentos, de herramientas, de metodologías que yo les mencioné recién cualitativas o forms de encuestas que ustedes pueden realizar y que eso está bien y que es accesible y que no tiene demasiado gasto. ¿Cuál es mi única consideración para ustedes cuando piensen en hacer forms de encuestas a través de SurveyMonkey y de cualquiera de estas herramientas? Perdón, vuelvo acá. Que cuando piensen cómo hacer una encuesta, llévense este tip. Tienen que poder contener todas las lógicas de distintas personas, ¿sí? No pongan opciones solo pensando en lo que les pasa a ustedes, sino que tienen que hacer el ejercicio de contener todas las posibles respuestas en función de múltiples realidades, ¿sí? E incluso lo que tienen que hacer es tratar de buscar personas distintas y que se las respondan en un piloto para ver si sienten que lo que ellos opinan está representado en eso o no, ¿sí? Entonces, es súper fácil. Ustedes desarrollan un cuestionario primero con esta idea, entendiendo nuestros propios sesgos, pensando en que tienen que contener a todos y arman las opciones, ¿no? Las respuestas a esas preguntas. Y después van a 5 personas bien distintas y les hacen el mismo cuestionario. Y ven si hay algo que esté faltando para que esa persona se sienta confiada en responder y se sienta incluida y representada. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces las personas que no encuentran una respuesta lo que hacen es cerrar la encuesta, ¿no? Bueno, como no me contemplan, la cierro. Y en ese acto de cerrarla nos estamos perdiendo respuestas valiosas, información valiosa. Entonces, llévense esto de que primero no es tan fácil hacer una encuesta, piénsenlo muchísimo y usen estas instancias de validación. Otra cosa que se dice lleva mucho tiempo, la verdad es que hoy hay un montón de herramientas, ¿sí? Y de procesos, hay para pensar metodologías ágiles y demás, digo, no, es otro gran tema de conversación, las metodologías ágiles, pero sepan que en realidad los procesos de research no deberían llevarles demasiado tiempo, ¿sí? Lo que hay que pensar es qué metodología usamos para que se pueda adaptar al Gantt de cualquier proyecto que ustedes tengan en curso. Y por último, son poco inspiradoras, y me llevo esto que ustedes decían también, que es, bueno, depende, no sé cómo aplicarlo. Bueno, la realidad es que eso tiene que ver con tratar de pensar en procesos que sean inspiradores en lo que pedimos y que puedan bajarse a algo accionable. Cuando yo decía que nuestro posicionamiento como empresa es justamente pensamiento estratégico sustentado en investigación de mercado, es porque esto que a ustedes les pasa es muy común en muchas empresas, en muchos países, ¿no? Como que las investigaciones quedan en una presentación en PPT y que no se condice con la realidad. Mi recomendación es que luego de tener esos resultados, hagan alguna instancia, por ejemplo, de workshop, de reuniones de trabajo y demás, donde ustedes puedan bajar esa información a la realidad específica que tienen, ¿sí?
que no quede en una presentación y nada más. Tómense el tiempo de capitalizar eso que aprendieron, porque si no, obviamente, es plata tirada y cae como en desuso. ¿Qué es esta actitud researcher que decía curiosos cuestionadores, capacidad de observación, ser ingenioso o ingeniosa, no prejuicioso o prejuiciosa, ser honestos y honestas intelectualmente? ¿Qué quiere decir? Digo, insisto, no vamos a ir a validar lo que nosotros creemos que es lo correcto. Digo, no pierdan tiempo en hacer un research para validar lo que ustedes creen que es la realidad, sino vayan siempre con una actitud de saber que pueden estar equivocados y que hay otras realidades de las cuales ustedes pueden aprender y deberían. E insisto, si no, nosotros venderíamos nuestros productos solamente a nuestros grupos de amigos y obviamente ningún negocio se sostiene solo por nuestros grupos de pertenencia. Entonces yo les dejo ya para cerrar como 5 preguntas claves cuando ustedes tienen una necesidad de información. Lo primero es con qué recursos cuento, ¿no? Recursos me refiero a tiempo, a dinero, a capacidades, equipo con el que tengo disponible. Lo segundo es, ¿de qué manera podría hacerme yo de la información que necesito? ¿Qué es aquello que por ahí puedo llegar por mis propios medios y qué es aquello que quiero ir a hacer un doble clic y profundizar y aprender? Cuando defino un método, ¿ese método está sesgado por mis propias experiencias o estoy diciendo el método que va a llevarme a conocer, a descubrir algo nuevo sobre mi audiencia, mi marca, mi categoría y demás? Después, en esto de ser críticos, digo, ¿es la mejor opción posible? Pensando en mis recursos y en lo que busco alcanzar. Y lo último es, ¿de qué manera puedo challengear esa información que vaya a obtener? Cuando yo digo actitud crítica, la verdad es que todo el tiempo, los que trabajamos en research, estamos cuestionando. Digo, todo el tiempo, cuestionamos la realidad, cuestionamos las audiencias, cuestionamos las lógicas dominantes de pensamiento, cuestionamos también nuestro propio trabajo. Digo, de eso trabajamos y tenemos mucho en común con la filosofía. Y por último, ahora sí, 2 más de un buen research. Lo primero es, no importa hacer buenas preguntas si se le pregunta a la gente equivocada, esto que decíamos antes, ¿no? Bueno, cómo enfocarnos en encontrar esas personas que efectivamente nos van a dar la información que nosotros necesitamos, hacer un trabajo específico para buscar esas personas. Por ejemplo, no, si yo, lo más importante que yo tengo como mis consumidores son en una región de nuestro país, pero a mí me queda cerca entrevistar a gente que vive por mi zona, por más que no sé dónde está la mayoría, y entonces le voy a estar preguntando a una persona que no es representativa de mi población core, de donde se juega mi trabajo. Sí, no es solo buyer persona, es un poco más. Es cuando voy a ir a buscar un caso, alguien que me inspire a descubrir nuevas cosas, que esa persona esté elegida a conciencia. Esas o esas personas tienen que estar ahí porque efectivamente representan lo que yo quiero averiguar. Y el segundo es, no sirve tener el público adecuado si no tenemos la capacidad de realizar las preguntas adecuadas. Y para realizar las preguntas adecuadas tenemos que hacer este ejercicio, esta práctica de desprendernos de nuestra realidad, de no ir a confirmar cosas, sino más bien de ir a explorar, a conocer a partir de preguntas abiertas, qué es aquello que esta entrevista que voy a ir a hacer, o esta encuesta que voy a hacer, me va a permitir descubrir. Si pasamos por un proceso de research y yo lo que hice es confirmar mis creencias sin aprender nada nuevo, es un signo de que esa entrevista estuvo mal, ¿sí? De que ese proceso de research que hicimos estuvo atravesado por nuestros propios sesgos. Entonces, siempre tenemos que tratar de ir a explorar y a conocer nuevas realidades. Eso es lo que vamos a ir a buscar cada vez que hacemos un proceso de research. Hoy, en esta época, no hay excusas, es algo que se entrena, hay un montón de gente que trabaja de esto, hay un montón de webinars, de compañías que ponen a disposición, como recién ponían, por ejemplo, Nielsen, Kantar y demás, un montón de información. Lo que hay que hacer es aprender
e incorporar los procesos y tratar de ejercitar justamente cómo hacer lecturas de esas fuentes secundarias que hoy están a disposición y que nos sirven para aprender. Hasta acá el contenido de esta charla. Les agradezco un montón por su atención y su participación en el chat. Ari, muchas gracias, estuvo excelente la presentación, llovieron un montón de preguntas, súper claras todas. Lamento ese momento de tensión que se vivió en el chat, la idea es que todos podamos respetarnos y sobre todo respetar también al speaker que había preparado su contenido, así que habiendo hecho esa aclaración, voy a pasar a la ronda de preguntas, hay un montón, así que voy a empezar como prometí por las primeras. Antes, Ari, si me permitís, voy a compartir en el chat el LinkedIn de la Dupla para que si alguien necesita ayuda con su proceso de research o tiene alguna duda puntual o necesita saber más y emprender un research en su empresa o en su negocio, pueda contactarse con ustedes. Así que voy a compartir acá en el chat. Pueden buscarlo también como la Dupla ICO. Gracias por eso. De nada. Y antes de pasar a las preguntas, también yo les había prometido que les iba a hacer un regalito de parte de Blue, así que voy a pasarlo ahora, va a aparecer en pantalla. La idea es que ustedes puedan probar NPS, que es una de las herramientas que tiene Blue, y que puedan implementarlo de manera gratuita en sus sitios web o a través de email marketing, que puedan saber en qué momento del proceso o si sus contenidos están fallando o si hay algo que hay que mejorar y tener el feedback constante de su audiencia o de sus clientes. Así que ahora denme un segundito que voy a pasarles el regalito por la pantalla, solamente tienen que hacer clic y después de ahí les van a contactar para poder activar la cuenta de manera gratuita y tener hasta 10.000 impresiones de banner pop-ups en su sitio web y 10.000 envíos de email incluidos en su cuenta gratuita. Así que ahí van a ver en pantalla el pop-up. Tienen que hacer clic en NPS gratis, dejan sus datos y se van a contactar para ayudarlos a configurar su cuenta, implementar el widget o hacer su campaña de su primer envío de email para poder tener el feedback de su audiencia. Así que si no llegaron a hacerle clic, no se preocupen que también se lo vamos a mandar por email junto con la grabación y con el certificado de participación. Ahora sí, vamos a las preguntas, Ari. Hay muchísimas, así que voy a intentar de seleccionar. La primera fue de Lucía Yáñez, que preguntó, nos comentaba que acababa de empezar como UX Research en una empresa y están creando el área. Ella es la primera y quería saber qué herramienta puede utilizar para realizar un entregable con toda la futura investigación que realice. ¿Un doc se hace? Es la primera, aclara que es la primera experiencia y agradece. Sí, se hacen docs y en general se hacen también por ahí videos de navegabilidad para hacer UX Research en general, no sé cuál es el área, pero sí se hace eso, se trabaja mucho con mapas de calor, por ejemplo, donde uno puede mapear rápidamente qué sucede. La verdad es que mi postura sobre el UX Research es que en realidad mucha gente, UX Research es la nueva lógica de cómo trabajar en Research, es algo que los que trabajamos en esto hace mucho lo venimos haciendo, por eso hago hincapié en lo actitudinal, y después sí, hay un montón de herramientas específicas y de metodologías específicas, y después tenemos, para no desarrollar, le podemos mandar un link donde hay un montón de herramientas que ella puede visitar. Bien. Florencia Molinas dice, hola, estoy en un proyecto súper pequeño, con duración de menos de 12 meses. Claramente se debe hacer el research. Mi pregunta es, ¿qué debería estar sí o sí? ¿Qué no puede faltar en el informe o presentación final? Primero, tener muy claros los objetivos. Y creo que había una pregunta también sobre objetivos. Los sí. Objetivos del research tienen que estar vinculados a la pregunta de negocio, ¿no? Los objetivos de negocio, y obviamente eso tiene que establecer y trazar toda la investigación. Entonces, un informe de research pueden ser 2 carillas que respondan con profundidad que es a esa pregunta de investigación que se hizo y obviamente vinculada al tema de negocio. Bien, hay otra de Yasmín que dice, que está buena, dice, ¿el research se hace de acuerdo a nuestro nicho para encontrar los insights o se hace primero en general para encontrar quizás nuevos hallazgos y después poder construir? Dependiendo, se pueden hacer de las 2 maneras en función de las prioridades. Digo, hay algunos que van al general para encontrar los espacios de insatisfacción y las oportunidades, y hay otros que ya tienen segmentado claramente y que quieren un nicho. También hay que pensar en tu capacidad de producción, sea el servicio o el producto que fuera, si vos vas a un nicho o tenés músculos, si se quiere, como para impulsar un nuevo negocio en el masivo.
Bien. César pregunta, César García, ¿qué herramientas utilizás a la hora de hacer un research? Eso ya la respondimos. Pregunta si es válido trabajar con Google Analytics para identificar o segmentar la audiencia. Sí, es súper válido. Para mí todo lo que está disponible en Google y Google Trends, Google Analytics, también obviamente todo lo de Facebook, está buenísimo. Sí, para mí mi consejo es que aprendan a integrar fuentes. Digo, que el trabajo esté en la integración de múltiples fuentes secundarias, pensando también en esta mirada más cual, si se quiere, o más de tendencias en los links que les compartimos nosotros, digo, de Trend Watching y de Happy Thinking People y demás, con esta información más dura que tiene Google y que tiene Facebook. Bien. Moy pregunta, en cuanto a la cantidad de encuestas, ¿la cantidad ideal son 100, mínimo 50? Eso me habían dicho una vez, o entonces 400. La verdad es que depende qué es lo que estás buscando. La cantidad de casos va a depender del universo, digo, de la población total que eso tiene que representar, y a la vez de cuán precisos queremos darle. Siempre las encuestas te dan un rango en el cual puede caer tu respuesta, ¿no? Si te dicen que el 15% usa en blue, ese 15%, por lo que se llama el margen de error, puede ser en realidad 12, porque es menos 3, o puede ser 18, porque es del 15 más 3. Ese rango de respuestas, que un poco lo que hace es la asertividad, está determinado por la cantidad de encuestas. Uno puede hacer encuestas de 60 casos si son algo de nicho, o 400 casos si quiero representar, por ejemplo, a una ciudad, ¿no? A la población de una ciudad. Bien, y la última que llegó ahora de Natalia Cortés, así cerramos puntual, más puntual imposible, que está buena, dice, ¿cómo se han desenvuelto en la investigación de manera remota? ¿Migraron todos los procesos a esta metodología? Bueno, este fue un temón para todos. La verdad es que hay agencias que estábamos más habituadas a trabajar online y otras que tuvieron que adaptarse y otros que por ahí quedaron en el camino. Por ejemplo, lo que se hacían focus groups, todo eso viró a, obviamente, encuentros por Zoom más acotados porque 8 personas en un Zoom es un caos, si no haces grupos más chicos. Las encuestas ya mucho se hacía online, las pruebas de producto, por ahí lo que haces es enviarle a la gente a su casa el producto y haces una encuesta vía Zoom. Digo, todos fuimos viendo cómo migraba. La única, si se quiere, metodología que para mí queda cortita en lo digital es la etnografía, porque hay algo de el recorrer la casa de la gente, sacar fotos, mirar toda la escena y demás, que en lo vivencial es mejor, pero todo lo demás se pudo adaptar sin problema y sin ver afectados los resultados. Excelente. Bueno, hay un montón de preguntas, lamentablemente no podemos leer todas porque estaríamos una hora más, pero creo que resumimos más o menos las dudas en general de todos y de todas. Así que de nuestro lado, agradecerles a todos y a todas por sumarse hoy, por su tiempo, agradecerte a vos, Ari, por compartir con nosotros este conocimiento, por armar la PPT y sumarte a seguir compartiendo estos conocimientos del mundo del research. De mi lado, no más que agradecerles y no sé si querés cerrar o decir algún mensajito más. Muchísimas gracias a todos. Si hay alguna pregunta que ustedes se quedaron con ganas, obvio me buscan en LinkedIn y les respondo sin problema. Estamos a un mensaje de distancia. Perfecto. También vi que preguntaron bastante por la grabación. Recuerden, sí que van a recibir todos la grabación en sus emails. El regalito también lo van a recibir en sus emails por si no llegaron a hacer clic. Y los esperamos. También van a recibir seguramente la semana una invitación a un próximo Talks la semana que viene sobre posicionamiento SEO. Así que también los invitamos y las invitamos a que se puedan sumar a esa. Muchas gracias a todos. Que tengan un lindo miércoles y una linda tarde o noche de donde nos estén viendo. Adiós.